es un poco, pues, será un poco repetitivo eso, hablar de paz total, pero por la mañana estuvo Pacho de Rú, que sabe mucho de eso, estuvo el alto comisionado de paz, que es el que sabe realmente de eso. Entonces a uno lo invitan cuando el papá y la mamá ya hablaron y entonces queda uno como raro, ¿no? Que lo inviten a uno a hablar sobre un tema sobre el cual ya han hablado los que saben. Pero, pues me toca. Paz total. Yo entiendo que sobre la paz parcial de Uribe con los paramilitares y la paz parcial de Santos con las FARC, a Petro se le ocurrió paz total, lo cual es ingenioso, ¿no? Una gente que ha hecho una paz parcial, yo voy a hacer una paz total. Y Petro es un vendedor de sueños impresionante y ese es un sueño, la paz total es un sueño. A mí me gusta esa idea de Petro. Y como no hay ningún texto, ningún gran libro sobre la paz total, entonces yo pensé, pues para entender esto voy a ir a hablar con los protagonistas. Entonces me fui en octubre, la última semana de octubre, a hablar con los del ELN a Cuba, cuando ya estaban haciendo las maletas para irse a empezar la negociación en Venezuela, en Caracas. Fui a hablar con ellos, con la delegación. Quería como mirarlos a la pepita de los ojos para decir, bueno, ¿estos para dónde van? Yo los conozco hace muchos años a ellos. Conviví con ese grupo que negocia. Y me vine contento, porque Pablo Beltrán me dijo, no, León, pues nosotros hemos negociado con 5 gobiernos de derecha, ahora nos toca negociar con un gobierno de izquierda, no sabemos mucho cómo hacerlo, pero pues estamos entusiasmados con eso. Dijo, bueno, yo le dije, lo mismo nos ocurre a nosotros los de la sociedad civil. Siempre habíamos tenido al frente gobiernos de derecha y ahora tenemos un gobierno de izquierda y también estamos un poco desconcertados, solo que hemos dicho, vamos a hacer 2 cosas. Primero, mantener la independencia y la autonomía y segundo, ayudar. No sé si esa fórmula les sirve a ustedes. Independencia y autonomía y ayudar. En esas estamos en Pares y creo que en la Red Pro de Paz también. Y a ellos, Pablo Beltrán me dijo, oiga, nos gusta lo que está haciendo Petro. Primero, un acuerdo nacional involucrar a Uribe y a la FORI, a esa gente, porque sin eso es muy difícil hacer el acuerdo de paz. Ya lo vimos con Santos, esa es una dificultad enorme. Incluir a los gringos en la mesa, muy bueno. Sin los gringos es muy difícil, sobre todo porque hay que hablar del tráfico de drogas y cómo hacer ese tema. Y empezar desde donde terminamos con Santos nos parece una cosa buena también. Nosotros no vamos a pedir hacer un partido nacional ni tener representación parlamentaria, nos interesa la paz regional, nos interesa que esta negociación de paz sea en clave de región. Y la Red Pro de Paz muy inteligentemente ha dicho esta paz es en clave de región. Entonces me vine contento de ver que había muchas coincidencias entre lo que planteaba el ELN y lo que planteaba Petro en su proyecto y ha quedado consignado en el Plan Nacional de Desarrollo, en clave de paz total y de región. Bueno, pero eso no es fácil, pues ya empezaron las negociaciones y han tenido los conflictos. Luego fui a México hace unos 15 días a un evento que había de negociaciones y mediación internacional, como 17 países poniendo el foco en lo que está haciendo Venezuela en negociación con la oposición, lo que está haciendo Colombia
y la búsqueda de una salida a esa gran tragedia de Haití. Y ahí pude hablar con Iván Cepeda y con Danilo Rueda, también preguntándole, bueno, ¿y ustedes para dónde van? El gobierno. Y me dijeron una cosa que yo creo que se las dijo, me imagino, Danilo aquí esta mañana, pero el lenguaje mío, Paz Total, tiene 4 columnas. Primera columna, acuerdo nacional. Eso es acuerdo con todos en función de un proyecto, algunos incluso dicen de un nuevo frente nacional, decía Iván Cepeda allá. Segunda columna, negociación con todos, los grupos armados, ELN, disidencias, crimen organizado. Tercera columna, reformas estructurales del país, que es la que está cometiendo. Y cuarta columna, participación de las comunidades, de la sociedad civil y de las regiones. Esas son las 4 columnas del Paz Total. Me parece de una lógica enorme y el qué está muy claro. El cómo es el que no está claro. Ahora, cuando uno ya, digamos, a los analistas colombianos, pensando en la paz colombiana, siempre la preocupación es el cómo. Santos tenía la principal preocupación de Santos era el cómo, el plan. Pero la preocupación de Petro no es el plan, ni el cómo, sino el qué. Porque el cómo, en el caso de Petro, se va inventando en el día a día. Es lo que hay. Uno puede decir, pero así era el M-19, y uno hace de viejo lo que aprendió de joven, ¿o no, Bernardo Hoyos? No llega. Uno hace de viejo lo que aprendió de joven. Eso es lo que está haciendo el M-19 a golpes de opinión, haciendo el plan en el día a día. Entonces se le ocurrió que, por ejemplo, el primer tropiezo ante el ELN era que el 31 de diciembre dijo que había un cese bilateral, no había un cese bilateral. Pero eso se le ocurrió fue a Petro, como se le ocurrió al M-19 entrar al Cantón Norte y llevarse las armas un 31 de diciembre para salir el 1 de enero con las armas en la mano como un golpe de opinión. Vamos a tener eso, es lo que hay, dice Roy Barreras. Esto es lo que tenemos. El plan es el día a día. Y a todos nos rompe eso, porque bueno, pero yo siempre digo, yo que fui al Comando Central del ELN, que estuve en la Coordinadora de Guerrilleras Simón Bolívar y en la Coordinadora Nacional Guerrillera, que conocía a las FARC en ese tránsito, le fue mejor al M-19 que a nosotros. Algo tendrán, algo sabrán más que nosotros, los del ELN y los de las FARC, porque si ellos tienen presidente ahora es porque lo hicieron mejor que nosotros. Entonces yo pienso que les puede ir bien con esa no plan, con ese no hay una metodología. Pero el qué es interesante, porque el qué es un acuerdo nacional, son reformas, son participación de la sociedad civil y es negociación con todos. Ahora, con todos, imagínense, es una gente complicada. El ELN ya de por sí es complicado, pero es una negociación política y la aclararon. Los de las disidencias, ¿qué hacer con las disidencias? Entonces yo le pregunté a Danilo, ¿qué van a hacer con las disidencias? León, tenemos la propuesta de que volvamos, óigase bien, que volvamos al acuerdo de Cartagena, no al del Colón. Les vamos a proponer que volvamos al acuerdo de Cartagena. ¿Y qué es el acuerdo de Cartagena? Antes del plebiscito. Pero ahí hay una propuesta, ya ven, es una propuesta para convencer a Márquez y a los de Iván Mordisco. Vamos a ver si le sale, ¿no?
Es como hacer un otro sí al acuerdo del Colón, que decía Rodolfo Hernández, un otro sí. Vamos a ver si le sale. Con los crímenes organizados, la idea de sometimiento a la justicia, ya presentaron una ley. Es una negociación típica del estilo gringo. Incentivos judiciales para una gente que va a la verdad, va a pagar cárcel, menos cárcel, va a haber penas alternativas. Pero me parece claro, hay un descaro siempre dentro de los debates políticos, porque los juristas ahora a veces dicen, no, ¿cómo van a hacer eso? Pues señores, esto es muy duro, comparable a lo que ellos le ofrecieron a los paramilitares, porque ellos le ofrecieron un carácter político bajo una figura que llamaban, era rebelión y sedición. Entonces, como la sedición estaba en el código, entonces dijo, no, pues son sediciosos. Les ofrecieron un estatus político, no pagar cárcel intramuros, no extradición, y así salió del Congreso de la República esa ley, solo que la Corte Constitucional dijo no. En las sentencias C-340, la Corte Constitucional de ese entonces dijo no. Cosa de sedición se las quitamos y los dejaron expósitos para extradición y les quitaron los beneficios de no cárcel intramuros, y ahí los del paramilitares se pararon de la mesa y echaron a Luis Carlos Restrepo, solo que Uribe les mandó a Sabas Pretel para que les dijera, no los voy a extraditar nunca, y segundo, les voy a retornar las garantías que les dio la ley vía decreto. Después no cumplió eso y los extraditó, pero fue con esa señuelo que los retornó a la mesa. Eso no es un invento mío ni es un análisis por fuera, eso me lo contó Sabas Pretel, que hoy está en una situación muy triste, bueno, no tan triste porque está en Cartagena, en un apartamento fabuloso, pues, que ya uno quisiera, ¿no?, en el frío bogotano, pero me contó que los dejaba, que un día estaba en Roma, 12 del día, hola Roma, iban para un almuerzo, 5 de la mañana, hora colombiana, cuando prende la W y dicen, acaban de extraditar a los 14 paramilitares jefes, y Sabas Pretel dijo, oiga, me pusieron la lápida, porque imagínense, yo fui el que los engañé, les dije que no los iban a extraditar a nombre de Uribe. Pero les cuento eso para decir, eso cuando se propuso era una cosa muy laxa, muy de amigos en la negociación, era una negociación de yo con yo. Este señor Petro y a Ariel Ávila entonces le ocurrió una cosa dura de sometimiento a la justicia. Ya empezaron los crímenes organizados a decir, esta no fue la que nos prometieron a nosotros, pero bueno, ahí está eso. Pero es generosa, porque son 6 o 8 años de cárcel, que para los crímenes organizados es una oferta muy interesante, porque los que no tienen objetivos políticos y son normalmente gente que tiene entre 30 y 40 años, normalmente todos estos líderes de este crimen organizado son gente joven, tiene a futuro, después de salir de la cárcel, además va a quedar con bienes, va a quedar con la posibilidad de una vida posterior a esta vida de cárcel. De manera que ahí hay una alternativa, y la segunda cosa que le ofrecen a esas fuerzas, que es lo más interesante de este proyecto del gobierno, es que para los jóvenes vinculados a los mercados ilegales de esas fuerzas van a ser alternativas sociales. Ese es el punto más difícil. Nosotros, nuestras investigaciones nos dan un poco más de 500.000 jóvenes vinculados a estos mercados de narcotráfico, minería ilegal, contrabando, trata de personas, gota a gota. Eso es un reto muy grande de la sociedad colombiana. Y ese es el tema en el que Red Puro de Paz en las regiones puede aportar mucho. ¿Cómo buscamos alternativas para esos jóvenes?
como parte de la paz total, como parte de la negociación con estas fuerzas del crimen organizado. Como ven, parezco muy gobiernista, ¿no? Pero estoy ilusionado con eso. Yo viví la guerra. Tengo una vida un poco desgraciada porque en los primeros años de mi vida, o bueno, hasta avanzada la edad, estaba organizando la guerra y participando en ella. No era un gran guerrillero, pero estaba ahí. Y ahora, después de viejo, me puse a ver si termino este conflicto, si ayudo a terminar este conflicto. Y por eso soy feliz con estas ideas de la paz. Siempre pienso y hablo con los que son protagonistas de esto para saber qué posibilidades hay. Fui también, ahora recordando el viaje a La Habana, también fui a Oslo cuando los de las FARC iban a lanzar su negociación y había un discurso en Oslo en 2012, noviembre de 2012, durísimo de Márquez. La mayoría de la gente se vino con la idea de que las FARC no iba a firmar la paz. Y yo pensé en ese momento, mi hipótesis, como dice mi hija de 6 años, papá, esa es mi hipótesis. Mi hipótesis en ese momento era si iban a firmar el acuerdo de paz. Contra la mayoría de los analistas que decían, no, esto no va a ir a más. Yo dije, van a firmar las FARC el acuerdo de paz. Fui con Ariel Ávila, chico muy inteligente que trabajó conmigo 15 años, y pensé eso. Y ahora de La Habana me vine con la idea, el ELN va a firmar un acuerdo de paz. Espero no equivocarme como no me equivoqué con las FARC. Y eso implica a veces decisiones incluso personales. Yo, por ejemplo, vine de Oslo y tenía una cosa que era muy orgulloso de pertenecer a Arcoíris, que era una fundación que había hecho con mis amigos de reinserción, y me salí de Arcoíris y fundé esta que se llama Pares, solo dedicada a ayudar a la paz con las FARC. Un amigo, doctor Toro, me ayudó incluso a empezar hace 10 años esa fundación. Recuerdo que Avina dijo, tan generoso, le pongo para que usted empiece esa fundación dedicada a eso. Luego estaba muy contento de que acerté, las FARC firmaron un acuerdo de paz. No les ha ido tan bien. Es muy triste porque los ha tratado muy mal el Estado colombiano, pero le prestaron un servicio inigualable a la vida colombiana esos señores de las FARC que firmaron el acuerdo. Cuando van a mi casa a veces, Pablo Catatumbo o Lozada, a veces a tomarse unos whisky conmigo, están muy tristes. Yo le digo, no, sin ustedes no hubiera ganado Petro, sin ustedes no hubiera ganado la izquierda, si ustedes no firman ese acuerdo, no tendríamos un gobierno que quiere cambiar este país. Vamos a ver si es capaz, pero quiere cambiarlo y hay un ambiente nuevo en el país, hay un ambiente distinto en el país. Eso es una gratitud con ustedes, como con Santos también. Cuando terminó Santos el gobierno, 10 días antes fuimos Ariel Ávila y yo a agradecerle al Palacio de Nariño. Le dijimos, presidente, venimos a agradecerle que firmó ese acuerdo de paz. Esto va a tener unas repercusiones en la vida colombiana enormes. Nosotros lo apoyamos a usted. Terminamos como los enmermelados, como que no tuvimos ni un solo contrato, lo cual es un poco injusto porque nosotros merecíamos algún contrato con el Estado, pero no lo tuvimos ustedes. Pero tenemos la gratitud que hizo la paz. Con Petro tampoco, quién sabe. Ahora, si tendremos algún contrato, nos gustaría. De verdad, nosotros no tenemos ninguna cosa contra el Estado y no contratar con el Estado. Nos gusta contratar al Estado, lo que pasa es que a veces no tenemos con quién contratar, pero queremos ayudar a la paz. Creo que la Red Pro de Paz debe ayudar a la paz.
Creo que la Red Pro de Paz debe, bueno, estoy abusando de ustedes también, dándole recomendaciones a la Red Pro de Paz, pero como uno pues ya de viejo dice, bueno, que se atreve a todo, la Red Pro de Paz debe tener un carácter en este momento político al más alto nivel, de la gran política, de meterse en ese proceso y ayudarle a que este país termine esta ola larga de violencia. 60 años para la inclusión de las izquierdas, 60 años para democratizar este país, 60 años para ofrecer un proceso a las regiones, 60 años con 450.000 muertos, 9.200.000 víctimas. Esto es un holocausto. No podemos seguir así. La Red Pro de Paz se ha preparado todos estos años para eso, para servir de asiento a la paz regional. Es lo que sabe hacer Red Pro de Paz, procesos con las comunidades, procesos de paz regional. ¡Qué felicidad! Que hoy todo lo que ha aprendido la Red Pro de Paz lo colocan al servicio de esta oportunidad de paz. Y ojalá le vaya bien a Petro, y ojalá le vaya bien al gobierno, porque si les va bien a ellos, nos va bien a nosotros. De verdad, muchas gracias.